Buenos días. ¡Apa! ¡Epa! ¡Qué fuerza que hay! Porque es a la tarde, por eso. Siendo las 15:31 horas del 20 de agosto de 2026, damos inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de esta Auditoría General de la Nación, que fuera convocada para el día de la fecha. Se verifica el quórum reglamentario, ya que se encuentran presentes las auditoras generales doctoras Mónica Almada y Pamela Caletti, los auditores generales doctores Francisco Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Mariano Piazza, Luis Naidenov y quien les habla. La sesión es pública y de acceso irrestricto a través de la plataforma digital. Antes de empezar con el tratamiento del orden del día, pero propongo aprobar la incorporación de los asuntos ingresados sobre tablas. Le doy la palabra a la secretaria de Actuaciones Colegiadas para que las enuncie. Gracias, presidente. Buenas tardes. Como puntos 4 a 7 se incorporaría lo elevado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la doctora Caletti, que son 2 solicitudes de incorporación al POA 2026 para consideración y 2 convenios para conocimiento respectivamente. Luego, como punto 8, ingresarían los asuntos elevados por la Comisión Administradora, que están todos para consideración. Muy bien, si les parece, aprobamos la incorporación de estos puntos en el orden del día. Se vota. Aprobado. Siguiente punto. Punto 1, actas. Acta número 10/2026, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 6 de agosto de este año. Muy bien, se pone a consideración. Se vota. Aprobado. Siguiente punto. Punto 2, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. Punto 2.1 es la actuación 280-2024 AGN, informe de auditoría referido a las transferencias de fondos nacionales realizadas a través del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, para financiar los programas de vivienda social e infraestructura básica, casa propia, construir futuro y reconstruir, ambos en el marco del programa 40, actualmente en el ámbito del Ministerio de Economía. Periodo auditado 1 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024. Ha sido elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales y presentado por la Comisión de Supervisión de Transferencia de Fondos Nacionales que preside el auditor Naidenov y está para consideración habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Bien. Tiene la palabra el doctor Naidenov para... Gracias, presidente. Punto. Gracias, secretaria. Bueno, como bien se explicó, estamos ante un informe que evalúa la gestión, aplicación, control y rendición de transferencias efectuadas a través del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, creada por Ley 27341 para financiar los programas Casa Propia, Construir Futuro, Reconstruir, destinados a reducir el déficit habitacional mediante la construcción y finalización de viviendas e infraestructura urbana. El sujeto auditado fue la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, cuyas funciones fueron transferidas a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía. Antes de pasar a los hallazgos, quiero recordar que este Fondo Fiduciario para la Vivienda Social se constituyó a fines del 2017 con el objeto de financiar programas de vivienda social e infraestructura básica con fondos públicos, privados y de organismos internacionales, entendiendo a la cuestión habitacional como una política pública en la Argentina. En ese marco, en el 2021, se crea el programa Casa Propia, Construir Futuro, que comprendió entre sus objetivos la construcción de complejos habitacionales para personas mayores de 60 años, hogares vulnerables, población rural, comunidades y pueblos originarios, y la construcción de viviendas comunitarias destinadas a personas con padecimientos mentales, entre otras cosas. Mientras que el programa Reconstruir se creó que en el mismo año tenía como objeto finalizar obras que se encontraban paralizadas. Es necesario mencionar que este fondo, como hecho posterior al periodo auditado en el 2025, este fondo fiduciario fue disuelto a través del decreto 6 del 2025 y se derogó el 59 de la 27341 que lo había creado. Los hallazgos son 10, voy a destacar los puntos más relevantes. En primer lugar, hay una diferencia entre la planificación y ejecución presupuestaria, que se reitera en informes similares del programa.
Específicamente en el ejercicio 2023, la meta vivienda terminada se ejecutó en un 21%, mientras que la meta obra terminada, que incluye obras de mejoramiento de hábitat urbana, se ejecutó en un 142%. Cuando hablamos de obras terminadas, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con alumbrado público, pavimentos, calles, mejoramiento integral, digamos. En el 2024 se observa directamente la ausencia de ejecución física de la meta obra terminada, mientras que fue del 15% la meta para vivienda terminada. Esto tiene su correlato en la ejecución presupuestaria, dada que el presupuesto devengado en el 2024 perdió 77 puntos porcentuales en relación al 2023 a precios constantes. En segundo lugar, quiero destacar que se verificaron debilidades en el control del listado de los adjudicatarios de la vivienda. Un 64% de los expedientes de la muestra no consta que el auditado solicitara al ente ejecutor, municipios, gobiernos provinciales, cooperativas, asociaciones, el listado de preadjudicatarios y adjudicatarios. Y si bien el resto consta con la solicitud, no existe constancia documental de que el ente ejecutor brindara respuesta alguna. En este mismo sentido, también se verificó la ausencia de rendición de cuentas en cuanto al monto recaudado por la cuota que correspondía pagar a cada beneficiario. Otro hallazgo es que del 27,63% de los expedientes de la muestra se realizaron pagos sin que conste informe del auditor de la obra, y en relación a los plazos y finalización de obras, solo el 20% de las obras se encontraban finalizadas, el 44% de los convenios de las muestras se encontraban en estado de rescisión y el 36% en convenio suscrito con las provincias para que dicho servicio o dicho plan lo lleven adelante las provincias en la Argentina. Del análisis de los expedientes de pago surge la falta total de facturas de certificados de obras en un 21,25% y la carencia parcial de 8,75%. Sin embargo, a pesar de este 30% de ausencia de certificados de obras, se efectuaron pagos conforme a las instrucciones emitidas por el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario. Independientemente de que el Fondo Fiduciario fue disuelto, es importante poner en valor estos hallazgos y que la futura autoridad de aplicación lo tenga en cuenta en función de que se tratan de políticas públicas que seguramente en otras circunstancias necesariamente deben ser implementadas en función de las carencias que se dan de manera crónica en la Argentina, en las provincias. Finalmente, el proyecto de informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, se recibieron los comentarios que merecieron tratamiento y consecuentes adecuaciones al proyecto del informe. Con todo esto, presidente, solicito la aprobación del informe correspondiente. Bien, vamos a poner en consideración. Se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 2.2 es la actuación 261-2024 AGN, informe de auditoría realizado en el ámbito del entonces Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Capital Humano, referido a la gestión y aplicación de los fondos transferidos por el programa 26, Políticas Alimentarias, actividad 1, Prestación Alimentar, periodo auditado 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Ha sido elaborado por la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales y presentado ante el Colegio por la Comisión de Supervisión del mismo nombre, que preside el auditor general Dr. Naidenov. Está también para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Muy bien, tiene la palabra nuevamente el doctor Naidenov. Sí, gracias, presidente, secretaria. Bueno, en relación, primero los antecedentes. Quiero recordar que la prestación alimentaria nació como política pública en el año 2020 como un componente dentro de un programa más amplio de Argentina contra el hambre, cuyo objetivo era garantizar la seguridad alimentaria de toda la población de los sectores de mayor vulnerabilidad social. En un primer momento esto se operativizó a través de la tarjeta alimentar. Esa tarjeta, bueno, tenía la característica de que se podían adquirir alimentos y bebidas no alcohólicas y utilizar ese dinero en efectivo. En el año 2021
cambia la metodología y el nombre pasa a denominarse prestación alimentaria, aunque actualmente se la conoce como tarjeta alimentaria, esa es la verdad. Y también hubo un cambio significativo en la gestión, porque se reemplazó la tarjeta concretamente y el monto que correspondía a la tarjeta fue destinada al monto a lo que corresponde percibir por asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y pensiones no contributivas. Esta modalidad se mantiene hasta el presente. Estamos hablando de 2,5 millones de beneficiarios en la Argentina que utilizan esta herramienta. Dicho esto, en relación a los hallazgos, yo quiero destacar, en primer lugar, que este sí que es un tema interesante, que no existe para la prestación alimentar, para la tarjeta alimentar, como se la conoce, un mecanismo de actualización que tome como referencia el índice de precios al consumidor. Por lo tanto, si bien la tarjeta alimentar en los últimos años se ha adelantado, por distintas resoluciones se incrementó su monto, eso fue a través de un mecanismo discrecional. Y tiene su correlato en la ejecución presupuestaria. Pero, ¿por qué destaco esto? Porque si bien hay una pérdida entre el año 2022 y 2024 del 30% o 30 puntos porcentuales de la tarjeta o de la prestación alimentaria en relación a la canasta básica, no es menos cierto que el Gobierno Nacional, el actual Gobierno Nacional, utilizó otro componente de actualización para la asignación universal por hijo. Yo voy a dar un ejemplo. El gasto público total de noviembre del 2023 a junio de este año es un gasto público que cayó en un 30%, pero la tarjeta alimentar logró un incremento, mejor dicho, la asignación universal por hijo tiene un incremento del 102%. 102% es el incremento del AUH. ¿Por qué lo pongo en valor? Porque yo creo que de alguna manera, y esto sería conveniente que lo pueda tomar el Gobierno Nacional, de utilizar la herramienta de actualizar la prestación de la prestación alimentar bajo el mismo parámetro del índice de precios al consumidor y lograr justamente que estos sectores vulnerables puedan contar con estas herramientas. ¿Y por qué lo digo? Lo digo esto porque el Gobierno exhibe justamente como uno de los logros el comparativo de noviembre del 23, donde la pobreza alcanzaba el 49,5% y hoy la pobreza ronda el 30%. Y esa reducción de la pobreza viene de la mano justamente de esta política social, en la base de la pirámide, del incremento del AUH. Porque si tenemos que mirar el otro componente socioeconómico de la Argentina, nos encontramos con 30.600 empresas que han cerrado en la Argentina, nos encontramos con una desocupación del orden del 400%, 70.000 son trabajadores registrados del sector público, el resto pertenecen al sector privado, el incremento en su pico histórico del trabajo informal en la Argentina, el creciente desempleo fundamentalmente en los conurbanos. Por eso creo que como hay una contención muy potente en la base de la pirámide con la UH, se tiene que tomar como parámetro, es una sugerencia, el Gobierno definirá, actualizar la prestación alimentaria a través del índice de precio de la canasta básica. Para finalizar, con estos hallazgos, bueno, se corrió vista al Ministerio de Capital Humano, realizó su descargo y se incorporaron las aclaraciones y respuestas del organismo. Con estas aclaraciones solicito la aprobación de este informe por parte del Cuerpo Presidente. Muy bien. Usted dijo que la asignación sin intermediarios fue en el 2021. Que se pasó a repartir directamente, se incorporó. No, yo a ver, desde noviembre del 23 a junio de este año, el gasto público total cayó un 30%. Es decir, vos tenés el gasto público, significa, por eso tanto el poder adquisitivo salarial de ingresos privados como los ingresos públicos corren por detrás de la inflación, algunos del orden del 3,3%, otros del 7,8%. El único componente que supera la inflación y que rompió la barrera o determinados paradigmas que aplica el gobierno actual tiene que ver con la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo de noviembre del 23 a la fecha tiene un incremento del 102%. Lo que le quiero preguntar es si la recomendación que hace es seguir la misma actualización del AUH para la prestación alimentar está en el dictamen. No, es una sugerencia, no es una apreciación política.
Ok. No está en el dictamen, es una apreciación política. Ok. Esto es No, más. podía ser una recomendación. Sí, es una Que recomendación. estuviera dentro del dictamen. Sí, puede ser una recomendación Pero no lo si está. están de acuerdo que esté dentro del dictamen, porque me parece que tiene que ver con un mecanismo de contención social muy potente que puede servir después de decidir al gobierno. El gobierno sabrá qué hacer, digamos. Yo estoy de acuerdo en incluirlo. ¿Ustedes? Bien, Perfecto. entonces, con la incorporación de la recomendación al Poder Ejecutivo, se vota aprobado. Siguiente punto. El punto 2.3 es la actuación 214-2023 AGN, informe de auditoría referido a la gestión y el cumplimiento de la transferencia de fondos nacionales en el marco del programa 53, Integración Sociourbana, Actividad 42, Abordaje Integral de Barrios Populares, actualmente en el ámbito del Ministerio de Economía. El periodo auditado es 1 del 1 de 2022 al 30 del 9 de 2024. Fue elaborado por la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales y presentado por la Comisión de Supervisión de Transferencias de Fondos Nacionales que preside el doctor Naidenov y está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Bien, nuevamente, doctor Naidenov tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora secretaria. Bueno, primero, para entender el contexto de este programa, hay que recordar que en octubre del 2018 se sancionó la Ley 27453, que estableció el régimen de integración sociourbana de los barrios populares, identificado con el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, creado por decreto 358 del 2017. La ley además establecía la creación de un fondo fiduciario para financiar las obras necesarias, que entró en funcionamiento este fondo fiduciario en enero del 2021 y pasó a ser la principal herramienta de financiamiento de la Subsecretaría de Integración Sociourbana. En este marco, el programa presupuestario que es objeto de esta auditoría tuvo por finalidad financiar proyectos de integración sociourbana en barrios populares registrados en el RENAVAP a través de obras de infraestructuras que incluían mejoramiento de infraestructura básica, es decir, espacios comunitarios, veredas, calles, cordones, estaciones de transporte público, redes de agua y cloacas, conexiones eléctricas, con la finalidad de incorporar a los barrios con las ciudades de manera más formal, una integración territorial, digamos, urbana. El programa abarcó diversas líneas de acción, las que podían acceder como unidades ejecutoras las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil de trayectoria en la materia, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios. En relación al contexto presupuestario, es relevante señalar que mientras en el ejercicio 2022 y 2023 los porcentajes de ejecución financiera fueron del 99,10% y 97,3%, en el 2024 el programa quedó virtualmente paralizado, sin ejecución física y un porcentaje de ejecución presupuestaria del 6%. Finalmente, bueno, dentro de los antecedentes cabe recordar que en mayo del 2025 este fondo fue disuelto mediante decreto 312 del 2025. En cuanto a los hallazgos, el informe identifica 18 hallazgos con diversos subhallazgos, pero yo voy a destacar algunos que considero relevantes. En cuanto a los aspectos presupuestarios, hay diferencias entre la planificación y ejecución de las metas. En los aspectos sustantivos se destaca la ausencia de una metodología formalmente definida para asignar recursos y seleccionar proyectos y beneficiarios. En los expedientes relevados no hay constancia de evaluación ni de antecedentes, ni de cooperativas, ni un análisis de las condiciones de barrios a subsidiar y o cruzamiento de datos. La selección de las entidades beneficiarias se realizó sin acreditar en el expediente el cumplimiento de requisitos establecidos sobre criterios de elegibilidad, es decir, los criterios fueron discrecionales. La gestión administrativa de expedientes presenta inconsistencias, registros incompletos y utilización parcial de sistemas de gestión y proyectos. El 17% de los casos no cumplían con algunos de los requisitos previstos en los instructivos en la etapa de financiación, lo cual la autoridad de aplicación consideró factible su implementación. Se constató la realización de pagos a beneficiarios que tenían la póliza de seguros de responsabilidad civil y de accidentes personales vencidas, aunque esta era una obligación para las entidades beneficiarias.
Se verificaron incumplimientos sistemáticos en los plazos establecidos en los convenios. Entre ellos, el 56% de los convenios de la muestra total de auditoría presentan incumplimientos respecto del plazo de ejecución de la obra. Y en general, bueno, hay otro programa que fue Mi Pieza, creada para la implementación de esta línea específica de programas que presentó fallas que afectaron la validación, los desembolsos y seguimiento de obras. Yo quiero decir que este programa de Mi Pieza fracasó en la práctica porque requería un esquema de geolocalización, donde los beneficiarios del programa podían con una aplicación remitir un video o una foto para que o arranque la obra, se puedan inscribir o avance la obra. Y acá tenés un problema de conectividad real en la Argentina y un desconocimiento, fundamentalmente en adultos mayores, de lo que tiene que ver con la conectividad. Yo creo que el fracaso de este programa va en línea con estos argumentos, digamos. Con estos hallazgos, el informe fue remitido al auditado. En enero del 26 formuló el organismo sus consideraciones y como resultado se introdujeron modificaciones parciales al proyecto. Con estas consideraciones, presidente, solicito la aprobación de este cuerpo del presente informe. Bien, antes de votar, quiero dejar sentada mi opinión, y es una consideración particular sobre la implementación de este programa. Creo que ha sido un programa virtuoso, sobre todo para los barrios populares y para la integración como política pública. Creo que lamento que se haya discontinuado, que no se haya ejecutado en el 2024 y que se haya discontinuado y disuelto en el 2025. Estamos hablando de la gente que menos recursos tiene y que más segregada está de la sociedad, así que lamento profundamente, quería dejar sentada mi opinión. Con las consideraciones, si alguien más quiere hacer, y si no pasamos a votar, se vota. Aprobado. Siguiente punto. Punto 3, control externo financiero gubernamental. Punto 3.1, actuación 165-2026 AGN. Informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia del Ministerio de Capital Humano, convenio de préstamo 5953, ARBID, por el ejercicio número 2, iniciado el 1 del 1 de 2025 y finalizado el 31 de 12 de 2025. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el auditor general doctor Fernández y está para consideración. Bien, doctor Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, secretarios y auditores generales. En este punto estamos ante el tratamiento de un informe de auditoría sobre los estados financieros correspondientes al préstamo destinado a financiar el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Este contrato fue suscrito el 25 de noviembre del año 2024 y se encuentra destinado a contribuir a la promoción del desarrollo infantil temprano de niños vulnerables. El monto acordado asciende a un total de 700 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron el 31% de los fondos externos. Concretamente se trata de 90.515.970 dólares. Estamos ante la ejecución de una auditoría sobre el ejercicio regular que finalizó el 31 de diciembre del año 2025 y tiene prevista su finalización para el año 2029. En cuanto a las actividades del programa, tiene 3 componentes que voy a compartirles. Parte 1, mejoramiento de las políticas y programas de asistencia económica a los hogares con embarazadas y niños de hasta 48 meses. Parte 2, mejoramiento del acceso de la población vulnerable a servicios de primera infancia. Parte 3, mejoramiento del monitoreo de las políticas y programas de primera infancia. Ahora bien, como sabemos, es de nuestro interés el seguimiento de los gastos de consultoría. Proyección, por favor. En este caso se trata de 15 consultores individuales por un total de 36.707 dólares y sin erogaciones para el caso de las personas jurídicas. También vemos que estos gastos en consultoría acumulada al 31 del 12 del 2025 representan menos del 1% de los montos desembolsados y ejecutados a esa misma fecha.
Finalizando mi exposición, indico el informe que la opinión es favorable sin salvedades. Muy bien, se pone en consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. Punto 3.2, actuación 167-2025 AGN. Informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al programa de ampliación de la cobertura efectiva en salud y financiamiento adicional del Ministerio de Salud. Convenio de préstamo 8853 BIRF y 9222 BIRF por el ejercicio número 6, iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública a cargo del doctor Fernández y está para consideración. Muy bien, tiene la palabra nuevamente el doctor Fernández. Gracias, presidente, auditores y auditoras generales y secretarios. Este contrato se encuentra destinado a financiar el programa de ampliación de la cobertura efectiva de salud, SUMAR, y su financiamiento adicional. Estos fueron suscritos el 17 de diciembre del año 2018 y el 21 de julio del año 2021, respectivamente. El programa busca mejorar el acceso a los servicios de salud prioritarios y fortalecer la capacidad de gestión del sistema de salud. El monto presupuestado original de este programa es de un total de 550 millones de dólares por el BIRF, donde se encuentra ejecutado el 68% de estos fondos, y por su parte un aporte local de 469 millones de dólares. Estamos ante la ejecución de una auditoría sobre el ejercicio que finalizó el 31 del 12 del año 2024. La última prórroga otorgada es con fecha 30 de abril del año 2025. Quiero decir que los gastos en consultoría, proyección por favor, donde vemos que se realizaron este tipo de gastos, son para 221 consultores individuales por un total de 1.448.186 dólares y una persona jurídica por un monto de 1.412.798 dólares. En el acumulado de estos gastos representan aproximadamente el 5% del monto desembolsado y ejecutado el 31 del 12 del año 2024. La comisión lo aprobó y pido al colegio que lo apruebe. Muy bien. Se pone en consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 3.3 es la actuación 204-2025 AGN, informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al programa para el desarrollo de nuevas áreas de riego en Argentina, etapa 2, e infraestructura rural, del Ministerio de Economía. El convenio de préstamo es el 9458 de la CAF por el ejercicio número 8, iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión del mismo nombre que preside el auditor doctor Fernández y está para consideración. Muy bien, tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, señor presidente, auditora general, auditores generales y secretarios. En este punto estamos ante el tratamiento de un informe de auditoría sobre los estados financieros correspondiente al préstamo destinado a financiar el programa para el desarrollo de nuevas áreas de riesgo en Argentina, etapa 2 e infraestructura rural. El programa busca desarrollar nuevas áreas de riesgo en Argentina, mejorando la disponibilidad y calidad del agua, para aumentar la producción y los ingresos de pequeños y medianos productores. Adicionalmente, a través de una adenda número 1, se complementa con fortalecer las economías regionales y mejorar la competitividad agroindustrial mediante mejoras en la infraestructura rural, la conectividad y la productividad de los productores. El monto presupuestado original para este programa era de 40 millones de dólares por la CAF en el año 2016,
con un compromiso de aporte local de $17.500.000. La adenda amplía los objetivos del programa y modifica el nombre del programa. Lleva ejecutando a la fecha de cierre del ejercicio aproximadamente un 86% de los fondos externos. Estamos ante la ejecución de una auditoría sobre el ejercicio que finalizó el 31 del 12 del 24 y la última prórroga otorgada es con fecha 30 de junio del año 2026. A continuación vemos los gastos en consultoría, donde se realizaron este tipo de gastos para 9 consultores individuales por un total de $16.393 y en este caso no hay erogaciones de personas jurídicas. En el acumulado, estos gastos representan casi el 1,4% de los montos desembolsados y ejecutados el 31 del 12 del 24. La opinión de los auditores es favorable, sin salvedades. Muy bien, se pone a consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. Punto 3.4 es la actuación 309-2025 AGN, informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al programa de fortalecimiento de los servicios de sanidad agropecuaria y del manejo sustentable de los recursos marítimos de Argentina. Es del Ministerio de Economía. También se trata del convenio de préstamo 5660 del BID por el ejercicio número 2, iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado el 31 de diciembre de 2025. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública a cargo del doctor Fernández y está para consideración. Bien. Tiene la palabra nuevamente el doctor. Gracias, presidente, auditoras y auditores generales y señores secretarios. Continuando con el tema de deuda pública, presentaré el informe de auditoría correspondiente a los estados financieros del programa por el ejercicio regular 2025. Presidente, le quiero pedir un permiso que al finalizar, si me permite, voy a proponer la presentación de un video sobre lo que hacemos en la comisión en este paso para el POA 2026, que también esto le va a servir en planificación. Sí. Que lo hablé con usted. Perfecto, y usted sí, me dio... absolutamente, está Perfecto. autorizado. Bueno, volviendo al propio punto en tratamiento, vemos que se trata del programa de fortalecimiento de los servicios de sanidad agropecuaria y del manejo sustentable de los recursos marítimos de Argentina, PROSAMA, que tiene por objetivo promover la productividad, sostenibilidad y resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios y marinos, con un enfoque en innovación tecnológica. El monto de la operación asciende a un total de $3.095.000 por parte del BID, donde se ejecutó casi el 23% sobre el presupuesto total del programa. Además, se acordó un compromiso de aporte local de $22.500.000. El convenio fue firmado en el año 2023 y se prevé su finalización para el 17 de marzo del 2028. Siguiendo en este punto, quiero compartir respecto de la ejecución de fondos destinados a gastos de consultorías, la proyección del gasto. Vamos que se trata de una persona jurídica por un total de $105.447 en el año 2025. En este caso no se han efectuado erogaciones de gastos de consultores individuales. En el acumulado, estos gastos representan casi el 13% del monto desembolsado y el 16% del monto ejecutado al 31 del 12 del 2025. La opinión sobre los estados financieros del programa es favorable, sin salvedades. Muy bien, vamos a poner primero en consideración este expediente y después pasamos el video. Perfecto. El video Gracias. solicitado. Se pone a consideración el expediente, se vota. Aprobado. Ahora sí, le pedimos que proyecten el informe. Los préstamos otorgados por organismos internacionales de crédito son los únicos que, según la ley, no requieren una autorización legislativa previa. En cambio, el resto de la deuda pública siempre debe contar con una ley que lo autorice antes de su emisión. De allí, la importancia del rol de control de la Auditoría General de la Nación. Por la magnitud de estos fondos, resulta fundamental garantizar la transparencia y el control sobre su utilización
ya que son destinados a proyectos que impactan de manera directa sobre la vida de las personas. De esta manera, los controles que realiza la AGN sobre los préstamos le brindan al Congreso de la Nación la única información técnica, profesional e independiente para el ejercicio del control de la deuda externa. ¿Cómo lo hace? Mediante un plan anual de auditorías que refleja de manera crítica el financiamiento obtenido por estos organismos. ¿Cómo se audita? Mediante auditorías financieras y de cumplimiento basadas en normas internacionales de auditoría, respetando los principios de cada organismo financiador para su control y transparencia. Una manera de evaluar el rol de la AGN es medir qué porcentaje de la cartera de préstamos de los organismos internacionales de crédito se encuentra bajo auditoría. La AGN trabaja sobre los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Andina de Fomento y el fondo FONPLATA. Actualmente, la cartera activa de préstamos del BID, BIRF, CAF y FONPLATA superan los 25.200 millones de dólares distribuidos entre los programas de infraestructura, desarrollo social, salud, transporte, energía y fortalecimiento institucional. Sobre ese universo, la AGN realiza auditorías financieras por aproximadamente 8.767 millones de dólares, lo que representa una cobertura cercana al 35% del total de la cartera activa. ¿Qué sucede con el casi 65% restante de los préstamos? Esas auditorías son realizadas por firmas privadas, consultoras, contratadas por el organismo ejecutor, Poder Ejecutivo, y no son enviadas al Congreso. ¿De qué fondos estamos hablando? Para este 2026, se trata de fondos que se destinan a educación, salud, medio ambiente, infraestructura y desarrollo social. En la cartera auditada del BID, predominan los proyectos ejecutados por el Ministerio de Capital Humano y Ministerio de Economía. En el caso del BIRF, la mayor parte de la cartera auditada corresponde al Ministerio de Economía. ¿De qué se trata cada uno de los préstamos auditados? Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible en Argentina. Programa y Proyecto Integral de Desarrollo de la Primera Infancia. Apoyo a la Política Federal para el Fortalecimiento de la Alfabetización Fundamental. Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el contexto de la pandemia de COVID-19 para contener, controlar y mitigar sus efectos en la prestación de servicios de salud en Argentina. Programa para la Cobertura Universal Efectiva de Salud y la integración del Sistema Nacional de Salud. Fortalecimiento de los programas alimentarios para poblaciones vulnerables. Proyecto de Energía Limpia para hogares y comunidades vulnerables. Proyecto de Sistemas Agroalimentarios. Mejora de la inclusión en la salud secundaria y superior. Programa de apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de Universalización de la Educación Inicial 2. Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Programa Integral del Hábitat. PROIAB, Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Gestión Integral del Riesgo en el Sistema Agroindustrial Rural. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. PROSAP IV. Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar. PROSAF, Programa para el Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y la Gestión Sostenible de los Recursos Marítimos en Argentina. PROSAMA, Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores. Programa de Recuperación Sostenible de Paisajes y Medios de Vida en Argentina. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 2. Programa de Mejora Integral para Asentamientos Fronterizos. PROMAF. Fomento de mejores empleos mediante programas integrados de empleo y capacidades. Programa Federal de Innovación. PFI. Proyecto de fortalecimiento de la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en Argentina. Programa de Innovación para el Crecimiento Inteligente. PINCRI. Desarrollo de corredores turísticos. Programa Federal de Seguridad. Proyecto de digitalización del acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. BNMM. El Programa de Apoyo Integral para la Institucionalización del Diálogo y la Participación Ciudadana. La deuda externa tiene mecanismo de control, pero necesita ser examinada por quienes tienen la obligación pública de informar sobre los destinos de los fondos que se utilizan, haciendo del Congreso de la Nación una parte importante de esta transparencia y solvencia en las decisiones. Bueno, muchas gracias. Gracias, auditor Fernández, y felicitaciones a su equipo también. Muy bien. Muy bien, lo vamos a usar en la Comisión de Planificación y lo vamos a subir a la página de la auditoría. Siguiente punto.
Gracias, presidente. A continuación se tratarían los temas ingresados sobre tablas al inicio de la sesión. No. Sí, recién terminamos Caletti. el 3-4. Y bueno. Y el 4 viene. Sí. ¿Está bien? El 4, esto no son. Perdón, ¿eh? No, perfecto. Es el punto 4. Bien, muy bien. Entonces, Punto 4, memorandos 208 y 224-2026 de la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, que es la solicitud de incorporación al POA 2026 de los proyectos referidos a las auditorías de revisión limitada de estados contables de periodos intermedios al 30 del 6 de 2026 y al 30 del 9 de 2026 de Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima NASA en el ámbito de la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero. Esto fue elevado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la auditora general doctora Caletti y está para consideración. muy bien, tiene la palabra la doctora Caletti. Gracias, señor presidente, señora auditora general, señores auditores, funcionarios, público presente. Se eleva para su tratamiento la propuesta de incorporación al Plan Operativo Anual del corriente año de los proyectos referidos a la auditoría de revisión limitada de los estados contables del 30 del 6 del 26 y 30 del 9 del 26 de Núcleo Eléctrico Argentina. Estos proyectos de estados contables intermedios fueron solicitados por la empresa en el convenio celebrado para los trabajos de auditoría de los estados contables del año 26. Recordamos que el proyecto sobre los estados contables anuales del 26 ya está previsto en el Plan Operativo Anual vigente y los detalles del proyecto han sido aportados por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, obran en los antecedentes de este punto. Habiéndose tratado en Comisión de Supervisión y aprobado por unanimidad, propongo su aprobación al Colegio de Auditores. Muy bien, se pone a consideración, se vota. Aprobado. Siguiente punto. Punto 5 es la nota 483-2026 y el memorando 121-2026 que refieren a la solicitud de incorporación al POA 2026 de un proyecto de auditoría de gestión sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para el periodo 2024-2026 en el ámbito de la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero. Ha sido presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la auditora general Caletti y está para consideración. Bien, tiene nuevamente la palabra la doctora Caletti. Gracias, señor presidente. Se eleva la propuesta de incorporación al POA, Plan Operativo Anual del corriente año, un proyecto de auditoría de gestión sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para el periodo 1 del 1 del 24 al 30 del 7 del 2026. Los detalles del proyecto han sido aportados por la Gerencia de Control del Sector No Financiero y obran como antecedentes en el presente punto. Lo hemos tratado en Comisión de Supervisión, aprobado por unanimidad, por eso propongo su aprobación al colegio. Muy bien, se pone a consideración, entonces se vota. Aprobado. Siguiente punto. El punto 6 es la actuación 191-2026 AGN, que se trata de un convenio celebrado con Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima NASA para la realización de la auditoría de los estados contables anuales al 31 de diciembre de 2026 y las revisiones limitadas de periodos intermedios al 30 de junio y 30 de septiembre también de 2026. Esto fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero a cargo de la doctora Caletti y está para conocimiento. Bien, tomamos conocimiento, doctora, y seguimos. Bien, siguiente punto. El punto 7 es la actuación 208-2026 AGN, un convenio celebrado con Agua y Saneamientos Argentina, Sociedad Anónima AISA, para la realización de la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 del préstamo BIRF 9207 relacionado con el programa de agua y saneamiento con atención a zonas vulnerables. También fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero a cargo de la doctora Caletti y está también para conocimiento. Bien, tomamos conocimiento y pasamos al punto 8. Exacto, presidente, es el último punto que ha sido ingresado sobre tablas y contiene los asuntos elevados por la comisión administradora. En este caso están todos para consideración. Bien, se pone a consideración entonces los puntos elevados por la comisión administradora que necesita aprobación de este colegio. Se vota. Aprobado. Ahora sí, no habiendo más asuntos en el orden del día, vamos a dar por finalizada esta sesión ordinaria, recordando que la próxima tendrá lugar, informando, mejor dicho, que las próximas tendrán lugar
el día jueves 10 de septiembre a las 12 horas y el martes 29 a las 12 horas también. Muchísimas gracias a todos. Queda levantada la sesión.